Bienvenidos a este nuevo recorrido teológico. Hoy nos adentramos en una travesía verdaderamente monumental. Hablamos de un inmenso peregrinaje de 40 años en el desierto, una historia tejida con promesas divinas, fracasos humanos y una profunda renovación espiritual a través de los libros de Números y Deuteronomio. Es sin duda uno de los relatos más grandiosos jamás contados, y uno que forjó de manera indeleble la fe y el destino de todo un pueblo bajo las condiciones más implacables. Bueno, para comprender a fondo esta compleja expedición, tanto en su cronología como en su teología, dividiremos nuestro análisis en 6 partes. Primero, el censo y los levitas, luego, la nube y la Pascua. Pasaremos después a las rebeliones en el desierto, seguidas por los exploradores y el castigo. Veremos los asombrosos símbolos de salvación y concluiremos con el gran legado de Moisés. Comencemos con nuestra primera sección, el censo y los levitas, que marca el inicio del libro de Números. El libro recibe su nombre por una razón muy evidente. Inicia con un masivo censo en el desierto del Sinaí por mandato directo de Dios. E imaginemos esto por un momento. Los resultados son absolutamente asombrosos. De aquellas 70 personas de la familia de Jacob que originalmente bajaron a Egipto, el pueblo de Israel ha crecido hasta alcanzar aproximadamente 1 millón de habitantes. Estamos viendo el cumplimiento vivo y milagroso de la promesa que Dios le hizo a Jacob de convertir a su descendencia en una nación inmensa. Pero claro, organizar a 1 millón de personas en pleno desierto requiere un orden estricto y una autoridad espiritual bien definida. Tras el trágico incidente de la adoración al becerro de oro, Dios apartó a los levitas, la tribu a la que pertenecían Moisés y Aarón. Ellos reemplazaron el antiguo sacerdocio doméstico de los primogénitos, asumiendo la enorme responsabilidad y el privilegio sagrado de custodiar el tabernáculo y el arca de la alianza. Y esto ilustra de manera brillante una profunda continuidad litúrgica. Escuchen estas palabras: Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y te mire con buenos ojos. Esta antigua bendición sacerdotal de Aarón no se quedó sepultada en las arenas del desierto. Se mantiene viva, resonando hoy en día como una de las opciones más solemnes para concluir la liturgia católica moderna. Es un puente directo y hermoso entre la antigüedad bíblica y el presente. Pasamos ahora a la sección 2, la nube y la Pascua, un periodo enfocado en la guía divina y la identidad de la comunidad. Fíjense en esto porque es fundamental. Este 1 millón de personas nunca estuvo a la deriva. Contaban con una guía visible, constante y divina. Durante el día, la presencia de Dios se manifestaba como una nube inmensa, y al caer la noche, tomaba la apariencia de un fuego protector. Cuando esa nube se elevaba, era la señal absoluta e indiscutible para desarmar el campamento y avanzar. Dios mismo lideraba cada paso de esta masiva migración, al mismo tiempo que el pueblo reafirmaba su identidad, celebrando fielmente la Pascua. Si trazamos su geografía, nos damos cuenta de que no fue una línea recta ni mucho menos. Partiendo desde el imponente monte Sinaí, se adentraron en el vasto desierto de Parán. Pasaron largos periodos rodeando los territorios de Seir para finalmente acampar en las llanuras de Moab. Entender este recorrido tan extenso es vital para ubicar todos los sucesos que transcurrieron a lo largo de esas décadas. Lo que nos lleva a una etapa más oscura. La sección 3. Rebeliones en el desierto. Avanzar en este ambiente extremo provocó que la tensión creciera, y el pecado en el campamento tuvo una escalada realmente alarmante. Todo comenzó con quejas motivadas por la gula, cuando el pueblo exigía carne y recibieron codornices. Pero luego el asunto se volvió más personal y profundo. Los propios hermanos de Moisés, Miriam y Aarón, se llenaron de celos cuestionando su papel como profeta. Esta desobediencia culminó en su punto más álgido con la rebelión de Coré, un desafío directo y frontal contra la autoridad espiritual elegida por Dios. Continuamos con la sección 4. Exploradores y el castigo. El momento decisivo de la travesía. A las puertas de la tierra prometida, Moisés envía a 12 hombres, uno por cada tribu, para explorar el territorio. Al regresar, el reporte divide drásticamente a la nación. 10 de los exploradores volvieron paralizados por el miedo. Su falta de fe era tan grande que veían a los habitantes como gigantes, y a sí mismos como simples langostas. Sin embargo, en un contraste monumental, Josué y Caleb mantuvieron su confianza inquebrantable en la promesa de Dios, seguros de que la victoria estaba garantizada.
Lamentablemente, el pánico de la mayoría contagió a todo el pueblo. Y la consecuencia de rechazar el plan divino por cobardía fue contundente. Dios decretó que esa generación vagaría por el desierto durante 40 años. Es decir, cumplirían un doloroso año de destierro por cada uno de los 40 días que los espías pasaron explorando, hasta que se levantara una generación completamente nueva. Pasemos a la sección 5, símbolos de salvación. Aquí descubriremos cómo los sucesos en el desierto esconden misterios teológicos formidables. Ahora bien, lo que resulta realmente solemne al analizar estos dos momentos en Meribá es ver cómo incluso las figuras más grandes pueden fallar ante la voluntad divina. En el primer incidente, Dios le indicó a Moisés golpear la roca para que brotara agua. Pero años después, ante una situación similar en el segundo Meribá, Dios fue claro. Moisés solo debía hablarle a la roca. En lugar de eso, llevado por la impaciencia, Moisés recurrió a su viejo método y golpeó la roca 2 veces. Esa falta de docilidad exacta a la palabra de Dios tuvo un precio altísimo, costándole la entrada a la tierra prometida. Poco después, a raíz de una nueva queja del pueblo, Dios permite que aparezcan serpientes venenosas en el campamento. Y esto nos plantea una de las preguntas teológicas más fascinantes del Antiguo Testamento. ¿Cómo es posible que una serpiente, una criatura tradicionalmente ligada a la caída y al pecado, llegue a simbolizar a Jesucristo? La respuesta es profundamente reveladora. Por orden divina, Moisés forja una serpiente de bronce y la eleva en un estandarte. Aunque tenía la apariencia externa de las serpientes que causaban la muerte, esta figura de bronce no tenía veneno. Al contrario, traía sanación inmediata a todo el que la miraba con fe. Así prefigura magistralmente a Cristo en la cruz, quien, siendo puro, tomó la apariencia externa de nuestra humanidad herida por el pecado para otorgarnos la salvación eterna. Llegamos a nuestra última parada, la sección 6, el legado de Moisés en el libro del Deuteronomio. Con la inminente partida del gran patriarca anunciada por Dios, los eventos se aceleran. Moisés se dedica a dejar todo en orden para la nueva generación. Formaliza la transición de liderazgo nombrando a Josué como su sucesor militar y espiritual. Al mismo tiempo, permite que las tribus de Rubén y Gad se establezcan al este del río Jordán, bajo la estricta condición de que crucen armados para ayudar a sus hermanos en la conquista de la tierra. Entonces, justo antes de ascender al monte Nebo, Moisés pronuncia su testamento espiritual final. Y el punto crucial, el corazón de toda la ley, es el Shema. Escucha, Israel. Yahvé, nuestro Dios, es Yahvé único. Y tú amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón. Con estas poderosas palabras, Moisés asegura que el mandato de amor y fidelidad absoluta a un solo Dios quede grabado en el alma de la nación y se repita de generación en generación. Para concluir nuestra exploración de hoy, nos enfrentamos a un último misterio. ¿Por qué nadie ha encontrado jamás la tumba de Moisés? La antiquísima tradición nos enseña que el propio arcángel San Miguel ocultó el cuerpo del patriarca, para evitar que el pueblo cayera en el pecado de idolatrar sus restos. Es un pensamiento final sumamente provocador. Nos recuerda, con tono solemne, que la verdadera fe consiste en seguir los planes invisibles de Dios, en lugar de aferrarse a las grandezas humanas. ¿Qué era entonces la pregunta para reflexionar? ¿Hay suficiente fe para confiar en la promesa divina incluso cuando el guía humano ya no está presente? Un cierre profundamente pedagógico para una etapa verdaderamente transformadora.